Madrid. Bueno, muy bien. Dice, me dedico a la intervención social a través de procesos creativos. Licenciada en Bellas Artes, arte terapeuta y especializada en técnicas introspectivas y sociodramáticas. Utiliza los procesos creativos para el desarrollo social y comunitario, con formación en género y promoción comunitaria, con experiencia en el trabajo con mujeres, público infantil, juvenil y con diversidad funcional. Así que un interesante ámbito de acción de Alba. Alba, solo por curiosidad, ¿dónde te has formado como arte terapeuta? Pues en la Universidad Complutense de Madrid. Era un máster interuniversitario, pero en Madrid. Bien, sí. Conozco el curso de Marian Caos, ¿cierto? Sí. ¿Sigue estando ella en la dirección? En la dirección no, pero sí que está vinculada con la formación. Ya. Es que alguna vez cuando residía yo en Madrid, fui invitada para dar clases por allí, por eso. Y también estuve en la formación de ISPA en Barcelona, muchos años. Bueno. No hemos coincidido. ¿Qué importa, no? Si la que tienes que hablar eres tú, no yo, así que te escuchamos. Bueno, pues vamos a ello. Bueno, buenos días a todas y a todos. Gracias por vuestro tiempo en sábado. Bueno, yo soy Alba, como me ha presentado Cora, y bueno, pues la verdad que me hace mucha ilusión poder hablar en estas jornadas, aunque vengo un poco atacada del día, pero bueno, tengo muchas ganas. Nada, si tenéis cualquier duda o cualquier cosita, pues ya sabéis, levantáis la mano o ponéis un emoticono y bueno, vamos un poco interactuando. El título de mi charla es Teatro social por los buenos tratos. Y bueno, pues quería un poco como enmarcarlo en un proyecto que ya fue, ¿vale? Esto fue en 2017 y tuvimos la oportunidad de hacer una intervención medio larga, porque este tipo de intervenciones suelen ser cortas, suelen ser, pues tienes suerte y tienes 3 horas para hacer con un grupo y date por satisfecha. Pero en este proyecto tuvimos desde septiembre hasta mayo. Entonces también pues lo enmarco dentro de casi un curso académico. Bueno, pues primero empiezo por quién, ¿no? ¿Quién fue quien nos propuso hacer este taller a BU, que es la entidad para la que yo trabajo, BU Iniciativa Social? Y fue el Distrito de Educación Fuencarral El Pardo, ¿vale? Que es un distrito de Madrid, junto con el área de gobierno de la política de igualdad y la policía. Entonces es un proyecto que es interdisciplinar. BU se encargaba de la parte artística, de género y creativa. Madrid Salud se encargaba de una parte como más de debate sobre mitos sobre el amor romántico, y policía hacía una charla más informativa sobre las consecuencias que tiene la violencia de género. Entonces también eso nos dio como un peso, un cuerpo bastante más fuerte, más potente, y pudimos llegar a como muchos más institutos. ¿Qué más? Vale, digamos que cada entidad nos encargábamos de unas sesiones, fueron en total 6 sesiones, ¿vale? Con un total de 8 grupos de tercero y cuarto de la ESO. Y entonces en esas 6 sesiones, pues en este caso yo, que era la profa, la facilitadora, me encargaba de dar la primera sesión, la tercera sesión y las 2 últimas.
En las dos últimas es cuando yo utilizo el teatro para hablar de, bueno, pues de las vivencias, sobre todo, que tiene el alumnado con respecto a la violencia de género. Pero antes, pues en una primera sesión hicimos un acercamiento de cómo vive el alumnado el tema de los roles, expectativas y cómo se relaciona con el género, con su género, siendo el objetivo flexibilizar un poco los roles, donde nos situamos tanto en lo femenino como en lo masculino y bueno, ver un poco las limitaciones. Se pasaban a ver los mitos del amor romántico, que lo daba otra entidad. Luego volvía Bu en una tercera sesión de unos 45 minutos, hablamos todas estas sesiones y hablábamos de tipos de violencia y también casos prácticos, cosa que el alumnado agradece bastante porque se puede poner en la piel y en situación y no estamos tanto en el discurso elevado de tipos de violencias que lo tienen muy aprendido, sino que a través del caso práctico sí que entraban más a ponerse en la piel de estas posibles situaciones. Después de los casos prácticos y de hablar de los tipos de violencia, venía policía, hacía una sesión como más de intervención en el marco legal, posibles consecuencias de la violencia de género y luego, ya por último, en las dos últimas sesiones conseguimos que nos dieran más tiempo. Entonces tuvimos 3 horas para 2 sesiones, es decir, que cada sesión era de 1 hora y media. Y ahí es cuando pudimos utilizar el teatro social para trabajar todo lo anterior, ¿vale? Hay un bagaje antes de toma de contacto con el tema, de revisión un poco de dónde se situaba el alumnado entre los roles y ya una vez que yo había vinculado con el alumnado, pues empezaba un poco como a trabajar con el cuerpo. Si no, pues el proyecto hubiera sido bastante diferente. Gracias a eso, la intervención fue bastante más productiva, satisfecha y bueno, bonita, en el sentido porque puedes vincular con el alumnado, básicamente. Entonces, os quiero compartir, a ver si me aclaro. Compartir. ¿No puedo compartir? ¿Sí? Alba, te tengo que habilitar, ¿vale? Porque, pero luego me tienes que devolver el... Vale, yo te lo devuelvo. Es que sí, luego tenemos tenemos que hacer una cosa tú y yo, ¿vale? Luego te lo Ok. comento, te lo voy a pasar por privado. Un momentito. Bueno, os quiero compartir unas imágenes con las que empezaba llamando la atención del alumnado para luego pasar al debate. Estás. Ok. Bueno, como estos son unas jornadas de activismo, qué mejor que empezar con una imagen realizada por el artista Yang Liu. No sé si alguien de las que estamos aquí presentes pues reconoce esta imagen. Esta es una artista china que lo que hizo fue pues, hacer infografías o ilustraciones de cómo son los estereotipos y cómo nos afectan en nuestro día a día. Entonces, presentando al alumnado un material atractivo, el alumnado entraba desde otro ángulo, ¿vale? Entonces, esta fue la primera sesión en la que hablamos pues, de roles y de expectativas y yo les decía que quién sobreviviría en la selva, ¿no? Digo, bueno, ¿quién sobreviviría en la selva? Porque asociamos los colores a géneros. Y a partir de ahí, pues empezamos un poco a hablar de la desigualdad, de cómo afecta la desigualdad a la sociedad en general y más en concreto en el caso de los hombres y de las mujeres. Esta artista tiene toda una serie, por si os interesa buscarlo, muy interesante, que resume lo que son estereotipos de género a través de imágenes muy sencillas, que funcionan prácticamente para cualquier público. Bueno, también quería hacer hincapié en que utilizar el arte, yo como profe, como facilitadora,
me permite acercarme al alumnado desde un lugar que no es tanto lo que están acostumbrados, que es el poder y la autoridad, sino algo más atractivo, más dinámico. Hablamos de grupos de tercero y cuarto de la ESO que se les hace un poco difícil a veces empatizar, ¿no? Precisamente porque a lo mejor el material que les presentamos pues no les interesa. Entonces esto yo sí que lo he tenido como muy presente. Disculpa, nos piden el nombre de la... Sí, lo pongo por el chat. Sí, por favor. A ver. Yang Liu. Ahí está. Vale, seguimos un poco. En la sesión de violencias me parece importante rescatar la presentación. ¿Veis mi pantalla? No, ¿no? No, tienes que darle otra vez a compartir pantalla. Vale, está. ¿No? Ahora sí. Vale. Esto es cómo se llamaba el proyecto dentro de la Comunidad de Madrid. Se llamaba Se acabó la violencia y formaba parte de lo que era el anterior Ayuntamiento de Madrid. Entonces, trabajábamos mucho con la imagen, ¿no? Como os acabo de decir, y a través de la imagen influía el debate. En las violencias, pues una manera de ponernos en la piel de, en este caso, las mujeres, ¿no? Que vivimos o que viven la violencia de género, era a través de la ilustración y de los casos, como he dicho, hablar un poco más de la violencia estructural desde la jerarquía de opresiones, el iceberg, y fue interesante cómo salió la lentitud en los procesos de humillación. Esto luego en el teatro se vio todo lo que habíamos trabajado en la teoría a través del cuerpo, ¿vale? Todo esto os lo enseño como para que tengamos un marco de dónde parte. También la escalera cíclica de la violencia, cómo van subiendo peldaños y cómo es diferente la socialización de género en las mujeres que en los hombres. Alba, ¿podrías explicar, por favor, un poquito más esto de la lentitud de los procesos de humillación para que se entienda mejor a qué te refieres y lo de la escalera, esto también? Gracias. Vale, nada, sí, si voy muy rápido me paráis, que voy un poco ahí con el turbo puesto. Bueno, pues la lentitud en los procesos de humillación es uno de los indicadores de violencia cuando nos metemos en una relación de violencia, valga la redundancia, puesto que cuando conocemos a una persona, normalmente no nos va a dar la mano y nos va a decir: hola, me llamo Paco, mira, vamos a vivir una luna de miel estupenda, pero dentro de 3 meses te voy a empezar a hacer de menos, voy a empezar a controlarte, voy a estar celoso de cada parte de tu cuerpo, de cómo te relacionas. No, normalmente cuando conocemos a alguien es la persona más maravillosa y encantadora. Entonces, los procesos de humillación son lentos. Es como el experimento este de la rana, que ponen a una rana dentro de agua caliente y una vez que está la rana dentro de agua caliente vas calentando la olla del agua y la rana hay un momento en el que no puede salir porque poco a poco se ha ido calentando el agua. No sería igual si tú echas a la rana en una olla de agua hirviendo, la rana saltaría. Esto es una manera como de explicar la lentitud en los procesos de humillación, que poco a poco te van caldeando, te van caldeando, te van caldeando y hay un momento en el que no puedes salir de la relación, de la toxicidad. No sé si me he explicado. El uso de la violencia es proporcional al tiempo de la relación. Normalmente al principio no suele haber unos comportamientos excesivamente violentos, controladores o humilladores y a lo largo del tiempo sí que es verdad que el incremento de la violencia va subiendo, pero es paulatino. Los procesos de humillación pues, son largos y son lentos. Y es una metáfora parecida a la escalera cíclica de la violencia, que esto lo usaba mucho para que entendiesen cómo pasábamos de
pues de la punta del iceberg, que es el asesinato, hasta lo menos invisible, ¿no? Que es la humillación a las bromas machistas. Entonces, en el caso de la adolescencia, pues trabajamos los indicadores de violencia a través de esta metáfora, que es ir subiendo peldaños, desde el control del teléfono, estético, redes sociales, que te pones, con quién sales, va subiendo a, pues dejo de hacer las cosas que me gustan, dejo de hablar con mi mejor amiga porque según mi pareja es una zorra y me está metiendo malas ideas, subo otro peldaño, entonces ya me siento culpable por no hacer ciertas cosas, vamos ascendiendo peldaños. Esto es interesante como en los chicos y las chicas puede pasar también, ¿no? Que los chicos tengan una relación tóxica con una chica y que ésta sea controladora, pero el grupo de iguales de hombres reclama antes que el grupo de iguales de mujeres. ¿A qué me refiero con esto? Pues que normalmente los hombres, cuando están en una relación tóxica de dominación, si suben peldaños, a partir del cuarto peldaño, que pone agresiones sexuales bajo falso consentimiento, no suben más. Porque el grupo de iguales les reclama antes. Es en plan, colega, llevas dos semanas sin vernos, ¿qué haces? Hemos quedado para entrenar, eres un pringao. En cambio, por cómo hemos sido educadas las mujeres en la socialización de género y en rivalizar constantemente y echarnos mierda encima, hay una especie de actitud de, bueno, pues que la den. Y seguimos subiendo peldaños hasta una intimidación, agresiones sexuales, amenazas, agresión sexual y violencia física. Obviamente no subimos directamente desde el control con ascensor a la violencia física severa, sino que vamos pasando por diferentes etapas. Esto lo vimos también en juegos teatrales que hicimos en las 2 últimas sesiones, ¿vale? Avanzo un poquito más porque me lío mucho, yo me pongo a hablar aquí y no paro. Acabamos el tema de la sesión de la violencia, bueno, pues como haciendo un guiño, por supuesto, a los buenos tratos desde la ilustración, como siempre, utilizando herramientas artísticas para que el alumnado se motive. Esto es una ilustradora española que no sé si reside en Barcelona o en Madrid, que se llama Moderna de Pueblo, que bueno, toca temas que a nivel social pues, son interesantes para planteárselo al alumnado de una manera atractiva. Vale. Bueno, pues os he hecho como un poco un recorrido por el contexto de las 2 sesiones que yo di y que fue, digamos, el calentamiento para ya trabajar con el cuerpo. Entonces, pasamos a las sesiones de cuerpo, que eran las sesiones creativas, y salimos del aula. Salimos del aula quiere decir que nos fuimos a un gimnasio. Bueno, que yo pedí todas las aulas que me podían dar. Entonces el alumnado ya sale del aula y nos vamos a un gimnasio porque vamos a hacer movimiento. O levantábamos el aula entera, quitábamos todas las sillas y empezábamos un poco pues primero con un calentamiento, ¿no? A través del juego y luego pues sobre todo yo trabajaba con teatro-imagen o escultura, que se llama psicodrama, y a través de la escultura o la imagen fija íbamos, bueno, se proponían temas, el alumnado hacía esculturas y otra parte del alumnado miraba y decía lo que veía. Vale. Para mí utilizar el teatro social sirve para describir, analizar y buscar situaciones a problemáticas concretas, en este caso la violencia. Hablar de violencia con adolescencia o con cualquier grupo social, pues implica muchas veces que hay bastantes resistencias. Hay un miedo a que sean juzgados y hay un ¿quién eres tú para venirme a preguntar a mí? Nada. Entonces, sí que es verdad que a través del juego y el teatro hubo más libertad para que se pudieran expresar. Sobre todo los juegos de teatro-imagen nos acercaron a los temas que nos interesaban, porque ilustramos lo que era desigualdad, ilustramos lo que era hombre y mujer y luego hacíamos como una revisión de lo que estaba pasando, cómo eran las esculturas que se hacían cuando se representaban a los hombres, ¿no? Que eran todas erguidas, verticales,
con pecho abierto, con un eje del cuerpo como muy empoderado, y cómo se representaba la mujer más desde un estereotipo pues, de belleza, de cosificación sexual, y a través de ahí pues empezábamos un poco a debatir qué es esto de la desigualdad, porque me decían que no existía desigualdad, pero luego en el cuerpo sí se veía desigualdad. Y esto es algo que, claro, era como, sí, te referías a esto, ¿no? Y digo, claro, que me refería a esto, porque el cuerpo no miente y lo importante es que no les dejaba pensar mucho. Porque si les dejas pensar mucho ya empiezan a montarse su película, entonces es, no, tenéis que construir la imagen que para vosotras sí es la mujer, el hombre, y luego cómo es la desigualdad. A raíz de hacer como varios ejercicios, se les proponía jugar. Entonces yo les iba dando diferentes roles, siempre enfocados a desigualdad, a violencia y a relaciones de poder, y observaba cómo se comportaban. Por ejemplo, pues estaban dos personas, decía persona rica, persona pobre, ¿no? Siempre había una relación de dominación. Entonces observaba cómo se relacionaban. Aun habiendo trabajado el día de antes el estereotipo de hombre-mujer con masculino-femenino, cuando estuvieron jugando con estatuas teatrales y representando los roles de hombre-mujer, sorprendentemente no se relacionaron desde la igualdad, sino que el cuerpo les llevó muchas veces o a pelea, que me sorprendió bastante, digo, porque no nos podemos relacionar haciendo cualquier otra cosa, ¿no? Dramatizando cualquier otra acción, sino que se iban a representar como la pelea entre hombre y mujer. En un par de institutos sí que se reflejó, porque era como marido y mujer, ¿no? Los roles, como un poco buscando la polaridad. En un instituto sí que cuestionaron, porque yo no les decía lo que tenían que hacer, pero ya asumían que tenían que ponerse por encima de. Y esto fue otras cosas de las que luego discutimos en el debate, ¿no? El rol y el estereotipo nos hace posicionarnos encima de. Esto fue como un poco el primer día de la sesión creativa, que era como una especie de despertar, de darnos cuenta de que no somos tan libres a la hora de pensar, porque en el momento en que el cuerpo entra y no nos dejan tiempo, vamos a lo de siempre. Vamos a lo de siempre y cogemos los patrones que conocemos. Entonces, yo como digo, yo les dejo así como un poco con la miel en la boca para que luego me sigan queriendo y al día siguiente empezamos a trabajar ya escenas. Entonces, las escenas que trabajábamos eran que pensasen en una situación de opresión con respecto a situaciones de violencia, pero que fuera cercana, que no se me pusieran a hablar del caso X o Y que habían escuchado por la tele, porque eso al final nos saca de la hora, ¿no? De lo que estamos haciendo. Y a mí lo que me interesa es ver las situaciones de violencia que está viviendo el alumnado. Entonces pensaron en la situación, lo representaron a través de una estatua, de una escultura, y luego pues lo compartieron en grupos y por falta de tiempo y por un montón de cosas más, ¿no? Pues al compartirlo en grupos elegían una situación que representase al grupo. ¿No? Pues a lo mejor una persona hablaba de homofobia, otra persona hablaba de que su prima, su marido estaba en la cárcel, otra persona hablaba de una madre soltera y yo les decía, tenéis que escoger un tema, chiquis, no tenemos tanto tiempo. Y con esta escena, que a lo mejor pues por cada clase cada clase de 30, salían una media de 4 o 5 escenas. Salían 5 temáticas, perdón. Entonces, esas 5 temáticas, lo que hacíamos era indagar un poquito más y les proponía hacer una secuencia. Hacer una secuencia es, piensa cómo fue el inicio, piensa cómo fue el final. Normalmente cuando representan el tema, se representa el conflicto, se representa el nudo dramático, ¿no? Entonces yo les decía, ¿qué pasó al principio para que esto fuera así en una situación de violencia? Por ejemplo, pues esto, pues el marido de mi madre está en la cárcel. ¿Por qué? Pues porque le agredió. Lo representan y digo, ¿qué pasó al principio? Pues que mi madre se enamoró de él porque era otra persona. ¿Qué pasó al final? Pues que mi madre ahora está feliz.
Y era un poco como hacer el ejercicio de ponernos en el inicio, nudo y desenlace, ¿vale? Esto es una estructura dramática de toda la vida. Lo que hicimos fue hacer fotografías de lo que fue el inicio, de lo que fue el nudo y de lo que fue el final. La única consigna que tenían era que el final no podía ser positivo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un tema que no tiene una solución concreta que la podamos dar aquí y ahora, hoy. Estamos hablando de temas de violencia que hay que reestructurarse, repensarse, reinventarse. Entonces las escenas acababan mal. Acababan mal porque interesaba que el alumnado le diera una pensada a cómo podría ser esto diferente. ¿Qué podríamos hacer? Desde el teatro social o de los oprimidos se llama transitar al deseo. Es decir, ¿qué podrían hacer estos personajes para que la historia hubiera sido diferente? ¿No? ¿Qué agentes sociales pueden hacer algo? ¿Son los propios personajes que estaban congelados en las esculturas o tiene que haber alguien de fuera? Entonces, al jugar con esta estructura y que el propio alumnado estaba viviendo esa secuencia, se ponían en la piel de los personajes y buscaban soluciones reales, porque me decían, no, ahora va, coge y todo el mundo va a la cárcel. Y digo, esto no es real. Digo, a mí esto no me vale. Tenemos que buscar soluciones reales a problemas reales, porque si no es un pensamiento mágico y sabemos que eso, pues que lejos de ayudar, nos confunde un poco. Entonces, os voy a compartir, bueno, las imágenes están pixeladas, ¿vale? Pero tenemos autorización por parte tanto de los centros como del distrito para mostrar el material que generamos, porque sí que es verdad que queríamos hacer algo más con esto. Hicimos un cómic, una fotonovela, con las secuencias que habíamos hecho en clase, para poder mostrar lo que habíamos trabajado. Entonces, se entiende mejor viendo las imágenes. A ver, momentito, ¿dónde estoy? ¿Estoy o no estoy?